Buenas, soy José Piqueras y voy a proceder a comenzar a explicar la lección magistral participativa dentro de las diferentes y numerosas metodologías activas para promover el aprendizaje que existen. Podemos definir la lección magistral participativa como la exposición analítica por parte de un educador de un área o materia, incluyendo su relación con otros fenómenos y haciendo énfasis en la participación reflexiva e investigativa del educando, es decir, es una exposición analítica porque pretende influir en el alumnado, influirle, crearle ir más allá. Y hace énfasis en la participación reflexiva, ya que pretende hacer razonar, pensar, investigar, más allá de lo que meramente supondría la memorización del contenido que se está deseando transmitir. También podemos definir este modelo como una transición de lo tradicional a lo activo. Es decir, se pasa de enseñar contenidos a enseñar a aprender y pasa de centrarse el foco en la materia, tanto a centrarse en la materia como en el alumnado. Y pasamos también de una formación técnica a una formación integral. Las condiciones necesarias para que se pueda dar una lección magistral participativa son aquellas en las que se promueve el conocimiento por comprensión en lugar de por memorización, es decir, el alumno, aunque no se acuerde de una respuesta, puede razonar por sí mismo una respuesta válida. También una lección será magistral si tiene una buena estructura y está bien preparada por parte del docente. Además, debe ser impartida con claridad, el docente debe ser expresivo y debe mostrar entusiasmo. En cuanto al alumnado, debe de crear en él la necesidad de seguir aprendiendo por sí mismo. En el aula se debe crear un buen ambiente de trabajo, tanto personal como grupal, y que fomente la colaboración entre compañeros. Y finalmente el alumno debe asumir por sí mismo la responsabilidad y el protagonismo del aprendizaje. Además debe de poder intervenir en la clase en cualquier momento. En cuanto a las herramientas y materiales necesarias, pues decir que esta metodología no precisa de grandes herramientas. Simplemente los objetos de aprendizaje típicos que apoyan la enseñanza a la cual se desee impartir y que fomenten el aprendizaje. Debe de, estos deben de tener capacidad para poder reutilizarse y readaptarse en el tiempo, ya sean libros, juegos, vídeos, sitios web, cualquier tipo de aplicación. Y en cuanto al espacio de trabajo, el aula, esta debe estar dispuesta de tal manera que fomente y facilite el proceso de aprendizaje en el alumno. Además, una opción interesante sería que esta permita redistribuir las mesas para facilitar el trabajo colaborativo entre el alumnado. ¿Cuál sería el procedimiento para desarrollar una lección magistral participativa? Pues en primer lugar debemos saber que esta puede dividirse en tres macroetapas técnicas, las cuales corresponderían en primer lugar a la exposición del contenido, es decir, se presenta el desarrollo del temario y se van realizando las conclusiones pertinentes. En segundo lugar, la participación del alumnado. Esta etapa debería estar presente en cualquier momento. Y finalmente, una vez se ha expuesto la parte teórica, se procedería a trabajar en equipo, tanto dentro o como fuera del aula. En cuanto a las diferentes formas de estructurar el contenido, podemos partir de una organización clásica, es decir, se distribuiría en secciones, apartados y puntos concretos, los cuales pueden traducirse en las ideas fundamentales que se desean transmitir. De ellos pueden presentarse ejemplos, comentarios o cualquier tipo de resumen que se crea pertinente. En este tipo de organización es muy importante tener claro el mapa conceptual del contenido en la cabeza del docente. Después tenemos una organización centrada en problemas. En este modelo de organización
podemos decir que es útil para presentar diferentes puntos de vista, ya que supone un planteamiento del problema, una presentación de enfoques o soluciones y una valoración final con puntos fuertes y débiles. Requiere posibilidad de análisis crítico y es conveniente que el docente realice un resumen final a modo de conclusión, para evitar así que algún alumno pueda perderse en el proceso. Después tenemos la organización secuencial, la cual consiste en afirmaciones encadenadas que nos llevan a una conclusión. Es útil para procesos históricos o evolutivos en los cuales se van aportando datos, pero para el alumnado existe la posibilidad de ir perdiendo los pasos. La organización comparativa consiste en comparar a dos o más contenidos, teorías, procesos o ideas, según diferentes criterios. Es una organización exigente, ya que requiere conocer las ideas a comparar por separado, así como los criterios de comparación que vayan a usarse. Y finalmente tenemos la organización a modo de tesis, es decir, la cual comienza con una aseveración que se pretende demostrar. Para ello se van mostrando argumentos y datos, empleando así el tiempo para la verificación final de tal tesis que se ha formulado. Para proceder a estructurar una lección magistral también debe hacerse hincapié en la claridad de esta. Es decir, es necesario conocer a fondo el tema que se desea tratar, así como estructurar de una manera correcta el contenido de la misma. Algunos trucos que podemos emplear son, por ejemplo, el uso de encuadres o marcos generales, los cuales pueden traducirse como afirmaciones al inicio o el fin de tópicos de una clase. También el uso de indicadores que orientan al oyente. ¿Sabes? Como puede ser, ahora vamos a centrarnos en tal o en resumen. Y bueno, finalmente el uso de focalizadores para enfatizar las ideas clave y el uso de nexos. Además, se debe conseguir mantener el interés y la atención del alumnado en todo momento. Esto es necesario ya que está comprobado que a partir de los 15-20 primeros minutos de clase, la atención va decayendo y se acuerdan de menos cosas en los primeros 10 minutos de clase. Esta curva de pérdida de atención también puede afectar al profesor y depende de muchas variables, como pueden ser la hora, el cansancio o el lugar en el que se esté desarrollando la lección. Y para poder paliar este efecto, pues pueden usarse diferentes estrategias, tales como dar a los alumnos un par de minutos de descanso a mitad de exposición, alternar diferentes medios de exposición, como pueden ser el oral con la lectura o el debate. También puede implicarse a los estudiantes en actividades o hacerles preguntas directamente, o finalmente realizar cortes, pausas o usar actividades, como puede ser el pasarles una encuesta o un test. En la lección magistral se debe facilitar en la medida de lo posible la participación de los alumnos, ya que el aprendizaje es una actividad del estudiante. Para ello, las preguntas deben manejarse de una forma eficaz, ya sea para extraer conocimientos de la memoria, cuyo fin es recordar, preguntas para relacionar, cuyo fin es comprender, para aplicar, cuyo fin es saber solucionar, para analizar y reflexionar, preguntas las cuales exigen síntesis y así aprenden a crear, o preguntas que exigen evaluación para poder realizar un juicio. Además, deben poder participar presentando y discutiendo textos, así como involucrándose en técnicas de grupo en el aula. Finalmente, se debe realizar un uso eficaz del tiempo, planificando y distribuyendo el tiempo necesario para cada actividad. No se debe tratar de dar más contenido en menos tiempo a base de correr. En cuanto a dificultades que podemos plantearse a la hora de realizar una lección magistral, pues hay ciertos errores que deben de ser evitados a toda costa. El primero de ellos es dar exceso de información, es decir, hay que seleccionar correctamente lo que se desea transmitir y ser concreto. También otro error es hacer la exposición a una velocidad excesiva, en la cual los alumnos no son capaces de asimilar
lo que se está intentando transmitir. Tampoco podemos suponer que el alumnado parte de unos conocimientos previos muy amplios. Hay que ser conscientes del nivel de partida. Otro error es evitar hacer resúmenes durante la exposición y al terminar. Eh, Son necesarios y deben de realizarse en ambos momentos. También hay que destacar los conceptos e ideas principales. No hay que evitar, no hay que omitir este aspecto. Como hemos dicho, hay que temporizar correctamente los contenidos al tiempo que les sea necesario. No hay que, no hay que correr, hay que dedicar tiempo necesario a cada cosa. Y otro error es no hacer una relación clara y eficaz con los temas anteriores, ¿no? Así como utilizar un lenguaje o vocabulario demasiado técnico. Puede suponer, o sea, puedes tener grandes conocimientos de una materia muy técnicos, pero hay que ser conscientes del lenguaje que facilita el entendimiento al alumnado. Una pequeña actividad práctica que puede utilizarse para fomentar la participación del alumno, pues puede ser utilizar transparencias incompletas, es decir, transparencias en las cuales los alumnos tienen que estar atentos en clase y ir rellenando los espacios en blanco que se han preparado. Esta actividad puede realizarse tanto individualmente o en pequeños grupos y podría realizarse tras haber impartido una lección teórica o simultáneamente. Y bueno, finalmente a modo de conclusión, podríamos reafirmar que el trabajo en equipo y la participación activa en las lecciones magistrales por parte del alumnado, pues forman parte de estas nuevas metodologías activas que todo profesor debe de ir incorporando poco a poco, ya que es una oportunidad, es una oportunidad para el alumnado de poder desarrollar habilidades imprescindibles para su formación profesional que de una forma memorística no podría desarrollar nunca. Y luego, pues como inconveniente también decir que depende del número de alumnos. Este es un factor que condiciona el desarrollo de estas modalidades. A mayor número de alumnos será más difícil ser implantadas o aplicadas, pero existen formas de aplicarlas de todos modos, ya sea agrupando en grupos de varios alumnos o de otros modos.